Buenos días, hermanos, saludos. El hermano Osvaldo, desde Buenos Aires, Argentina. Acá transmitiendo hoy en este día tan otoñal, pero se vino el otoño de golpe, parece, porque nada, ayer andábamos todos de short, de remera manga corta, y hoy salimos con buzo y campera. La verdad que se vino de golpe el otoño. Parece que este verano no va a terminar como el año pasado, que sorprendentemente marzo fue el mes más caluroso de todo el verano, cuando comúnmente el mes más caluroso del verano acá en la Argentina, del hemisferio sur, suele ser enero, y el año pasado fue marzo. Pero bueno, parece que fue un evento aislado, porque este año parece que no se va a repetir, porque bueno, hoy amaneció muy fresquito para lo que veníamos. Así que bueno, nada, a empezar a sacar la ropa de invierno, a empezar a sacar los buzos, las camperas, pero bueno, nada, acostumbrándose al cambio, a los cambios de estación, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, pero hoy vamos a ver un tema muy lindo. He titulado al video "No temas, cree solamente". Y qué cosa, ¿no? ¿Cómo nos cuesta creer a las personas? ¿Cómo nos cuesta creer en cosas que las vemos alejadas de nosotros, ¿no? Porque la mayoría de las personas les es más fácil creer lo que uno mismo se autoimpone como verdad. Y si yo creo en esto porque yo quiero que esto sea verdad, yo mentalmente ya edifiqué una verdad ahí, entonces como que nos es más fácil creer cosas que las autoimponemos como verdad, cuando no quiere decir que estemos hablando de una verdad, ¿no es cierto? Porque solamente son cosas que nos autoedificamos en nuestra mente. Pero bueno, eh, es muy fácil creerle a la ciencia, por ejemplo, cuando nos habla de la teoría del Big Bang, por ejemplo, que todo el universo como lo conocemos se ha creado en una fracción de segundo, simplemente en una partícula que se empezó a expandir hasta hacerse el universo hoy día como lo conocemos, entre comillas. Algo que escapa totalmente a cualquier lógica. Pero bueno, pero es más fácil creer eso, creerle a la ciencia, o es más fácil creer a la teoría de la evolución, por ejemplo, que introdujo Charles Darwin, que en realidad la teoría de la evolución no vino desde Charles Darwin, sino que vino desde su abuelo, desde Eramus Darwin, que dicho sea de paso era un masón, ¿no? Era un masón que tenía vinculación con, con todo tipo de satanismo, con iluminates. Su abuelo era masón, su padre Robert era masón, sus tíos eran masones. Y él, por supuesto, aunque no, hasta donde yo sé, no existe ningún registro donde él figurara, donde Charles Darwin figurara como miembro de una logia, como si estaba su padre y como si estaba su abuelo Eramus, en logias de Escocia. Pero sí, obviamente que él trajo la herencia de su abuelo y de su padre. Pero bueno, y es más fácil también creerle a un masón, ¿no es cierto? Es más fácil creerle en la teoría de la evolución, de que empezamos como monos y terminamos como personas. Entonces, me gustaría saber dónde están los que todavía no han llegado a evolucionarse, a los monos que no han llegado a evolucionarse como personas. ¿Dónde están los que son medio monos y media personas? ¿No? Los que todavía no han llegado a ese grado de evolución, pero bueno. Pero bueno, siempre es más fácil creerle a la ciencia que creerle a Dios, que creerle
a la escritura, ¿no? A la escritura inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Siempre es más fácil creerle a la ciencia. Y en el 2020 lo vimos claramente, ¿no es cierto? En el 2020 lo vimos claramente como la ciencia se interpuso ante todo y la gran mayoría, la inmensa mayoría corrió a los brazos de la ciencia en el 2020, en el 2021, 2022, a que la ciencia los salvara. Pero no se preocuparon por escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Prefirieron escuchar a la ciencia. Y bueno, y hoy estamos viendo los resultados de la mal llamada ciencia, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre es más fácil creerle a cualquier otra cosa que creerle a lo que nos diga Dios, ¿no? A lo que nos hable el Espíritu, a lo que nos hable Dios por medio de su palabra, que nos hable Jesús. Pero bueno, las pruebas están a la vista. Lo que pasa cuando escuchamos al hombre y no escuchamos a Dios. Desde el 2020 hasta esta parte lo hemos podido ver claramente. Pero bueno, vamos a meternos un poquito más en el tema de creer. No temas, cree solamente, nos dice Jesús. Vamos a ir metiéndonos en el tema de la enseñanza. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículo 32, donde dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Y si vieron los videos anteriores, saben que el camino de justicia es el camino de Jesús, es el camino de Dios, es el único camino de nuestro Señor Jesucristo, camino de justicia. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Todo el mundo descarta las rameras, las desecha, pero las rameras le creyeron. Y los santurrones de esa época, el Sanjedrín de esa época, el Vaticano de esa época, no le creyó. Los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerles, se dice Mateo. Porque arrepentirse también es creer. Y ya vamos a hablar sobre el arrepentimiento, no en el próximo video, que en el próximo video vamos a hablar sobre el pecado. En el video subsiguiente vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Arrepentirse también es creer, es darte cuenta de que tú eres pecador, tú eres un vil y sucio pecador y tú no puedes hacer nada para salvarte, para despojarte de la condena. No puedes hacer nada, solamente Dios te puede salvar, solamente Jesús te puede salvar. Porque si vamos al caso, el arrepentimiento de pecados, como te predican las religiones, como te predican los santurrones, arrepentimiento de pecados es seguir y cumplir la ley de Moisés. Hago esto, no hago esto, esto no lo hago, esto lo hago. Es básicamente cumplir la ley de Moisés. Y Pablo nos ha dicho en la Escritura muchas veces que nadie podrá ser justificado por las obras de la ley, no por las obras de la fe, por las obras de la ley. Nadie podrá ser justificado. Pero si hablamos de arrepentimiento de pecado, de hacer esto no, esto sí, esto no, estamos hablando básicamente del cumplimiento o de intentar cumplir la ley de Moisés. Y no es eso. Y ya vamos, como les dije, ya vamos a hablar del arrepentimiento, no en el próximo video, sino en el otro que viene. Pero bueno, vamos a ver ahora a Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, cuando lo metió en la cárcel, porque recuerdan que Juan el Bautista constantemente le hablaba sobre Herodías, sobre la mujer
de su hermano, no te es lícito tenerla. Entonces como que Herodes como que ya lo tenía marcado y lo terminó encarcelando, y bueno, después pasó lo que pasó. Pero bueno, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, te decía Jesús. Arrepentirse es creer. ¿Por qué arrepentirse es creer? Porque para creer primero tienes que pasar por el arrepentimiento. Primero tienes que pasar por la metanoia, la palabra en griego. Ya lo vamos a hablar, no se apuren. Pero lo que sí es, quiero dejar en claro que para creer, primero tenemos que pasar por el arrepentimiento, que no es un arrepentimiento de pecados, no es un arrepentimiento de obras en sí. Es simplemente, es adquirir un corazón nuevo, un corazón que nos da Jesús, que nos da el Señor, un corazón sensible al Espíritu, dejando de lado el corazón de piedra, por así decirlo. Arrepentidos y creed en el Evangelio. No dijo dejen de pecar, dijo arrepentidos y creed en el Evangelio. Sigamos. Vamos a Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 30. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? No les preguntó Jesús: ¿cuánto hace que no pecan? ¿Ya dejaron de pecar? ¿Se arrepintieron de sus pecados? No les dijo eso Jesús. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. No conforme a que hace una semana que no pecan les sea hecho. No, conforme a vuestra fe os sea hecho. Porque la fe viene del oír, y del oír de la palabra de Dios. Como te lo dice en Éxodo 19, si oyereis mi voz y guardareis mi palabra, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, decía. Como les decía, la fe viene del oír, y del oír de la palabra de Dios. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no viene por voluntad de hombre, sino que es un don de Dios. Entonces, si necesitas fe, si te hace falta fe, pídesela a Dios. Pídesela a Dios y Él te la va a dar abundantemente. Porque todo lo que sus hijos le piden a Dios, Él lo da. Y lo habla muchas veces en la palabra. Si vosotros, siendo malos, y sus hijos le piden pan y vosotros se lo dan, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Les decía Jesús a los judíos. Como dice en Mateo 21, versículo 22, dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Decía Jesús, todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Porque os es necesario creer. Pero todo el mundo descarta el creer, la fe, todo el mundo: no peques, no hagas esto, no hagas el otro. Pero ¿quién se enfoca en creer? ¿Quién se ofrenda en creer? Nadie. Bueno, parece que ya han venido desde tempranito. ¿Por qué el pastor está tan desesperado por la ofrenda? Primeramente, yo no soy pastor. Y dime, ¿te pedí ofrenda a ti? El que hace la pregunta, ¿te pedí ofrenda? ¿Te pedí un diezmo? Dime cuándo. Porque si no es simplemente hablar por hablar.
Vamos a Marcos, capítulo 5, versículos del 33 al 36. La mujer que tocó el manto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Dijo: no, el dejar de pecar te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Creer te ha salvado. Te ha hecho salva, te ha sanado, que vienen a ser sinónimos. Ser salvo y ser sanado vienen a ser salvos. Ve en paz y queda sana de tu azote, le dijo Jesús. Y en el versículo 35, hablando de la hija de Jairo, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Es todo lo que necesitamos, es creer en Él. Y en Lucas 8 dice: cree solamente y ella será salva. Y ella será sanada. Sinónimos, intercambiables. No temas, cree solamente. Como te dice en Efesios capítulo 2, que dice: porque por gracia sois salvos, dice Pablo, por medio de la fe. Por medio de la fe. Por eso al que cree, todo le es posible. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero no podemos tener acceso a la gracia si no es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, como se los dije recién, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como les dije hace unos minutos, nada viene de nosotros. La fe no viene de nosotros, la gracia no viene de nosotros, el creer no viene de nosotros, el sentimiento del verdadero amor, de la justicia, el amor ágape, no viene de nosotros, porque el humano no conoce lo que es el verdadero amor. El humano conoce el amor que te enseña el mundo, que nada tiene que ver con el amor de Dios, con el amor ágape, con la justicia, con la caridad, como está en la King James y como está en la Biblia del Jubileo. En 1 Corintios 13, que dice el amor, el amor, el amor, es caridad, es la caridad, la caridad, la caridad, la caridad. Ese es el verdadero amor de Dios, la caridad, el amor ágape. Ese es el verdadero amor. Sigamos, vamos a Marcos capítulo 9, versículo de 21 al 23, el pasaje del muchacho endemoniado. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, le dice el Padre, y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es así, de hecho, es tener fe, pedirle a nuestro Padre que nos dé fe, que nos dé hasta que desbordemos de fe, que nos dé toda la fe posible. Vamos a Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13. Mari Gómez me pone Malaquías 3:10. Bueno, es un versículo muy conocido, sobre todo para los evangélicos, ¿no? Los evangélicos que tanto hincapié les gusta hacer en Malaquías 3:10. Pero bueno, ya voy a hablar de Malaquías 3:10 cuando haga un video hablando exclusivamente del diezmo. Ya hablaré sobre Malaquías 3:10 y cómo desmontar esa falacia, esa mentira del diezmo. Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
¿En el nombre de Jehová? No, en el nombre de Jesús. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a los que no pecan, porque a los santurrones les encanta estar en el pecado y darle con el pecado, y si es pecado de índole sexual, más todavía, y sí, porque la hermanita que se pone la falda corta y aquel que se acostó con la vecina, a los santurrones y los religiosos les encanta el pecado, el pecado, el pecado, y mucho más si es pecado de índole sexual, muchísimo más. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo en los videos por venir. Ya vamos a meternos puntualmente en el tema del pecado, porque hay mucho que hablar sobre el tema del pecado. Ya nos vamos a hablar, nos vamos a meter a hablar en el próximo video, en el próximo vivo vamos a empezar a hablar sobre el pecado, porque hay mucho que hablar sobre el pecado. Y vamos a empezar a hablar puntualmente de eso. Claro, exactamente, no entiende que ni Jesús ni los apóstoles, dice Jonathan, enseñaron a dar el diezmo. Exactamente. Jesús nunca pidió el diezmo, los apóstoles tampoco, nunca jamás pidieron el diezmo. Pero bueno, ya lo vamos a ver en su momento, cuando llegue. Cuando llegue el día de hacer ese video, porque son tantas las cosas que hay para hablar y para enseñar y para charlar y para debatir, por así decirlo, para quitarle dudas a muchas personas que no tienen conocimiento de ciertas verdades, que bueno, haría falta hacer un vivo de una semana, más o menos. Así que bueno, no nos desviemos más. Estamos en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, por supuesto, el nombre que es sobre todo nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y tú le vas a preguntar a cualquier cristiano, a cualquier persona, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, claro, yo soy hijo de Dios. Cuando también es un tema que hay mucho para hablar sobre eso, porque hay muchas personas que creen que todos son hijos de Dios, y no todos son hijos de Dios. No, no, solamente los predestinados son hijos de Dios. Los llamados para eso son hijos de Dios. Los que tienen morando dentro del Espíritu Santo, esos son los verdaderos hijos de Dios. Y ya vamos a hablar en otro video también sobre los hijos de Dios. Pero bueno, los que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y acá en Juan te lo dice bien claro. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no a todos les dio esa potestad. Jesús, no a todos, solamente a algunos, solamente a los elegidos. ¿Pueden participar católicos? Me preguntan. Sí, por supuesto, de cualquier acá no hay nadie que no pueda participar, siempre y cuando no blasfemen a mi Señor Jesucristo. Pueden participar de cualquier religión. Yo no soy absolutamente de ninguna religión, pero están invitados todos los religiosos a poder participar. Y me comentan todos los bautizados, no llego a ver el nombre porque bueno, se ve muy chiquita la letra. Todos los bautizados son hijos de Dios, exactamente. Todos los bautizados son hijos de Dios, pero ojo, ya vamos a hablar de eso también. Los bautizados en el Espíritu Santo, no los bautizados en agua. Porque siempre en las escrituras el bautismo y todo el mundo, o una manera de decirlo, la gran mayoría cree que siempre en la Biblia cuando habla del bautismo se refiere al bautismo del agua, de la pileta, del río, y no es así. Los verdaderamente hijos de Dios son los bautizados en el Espíritu Santo, los que han recibido el Espíritu Santo. Pero bueno, no nos desviemos, sigamos. Entonces, los hijos de Dios, ser hijo de Dios no es voluntad de carne ni voluntad de varón, sino es voluntad de Dios. Dejemos eso en claro.
Vamos a Juan capítulo 3, la charla de Jesús con Nicodemo. Cuando Jesús le venía explicando que, cómo es que os era necesario nacer de agua y del Espíritu. Eh, y en el versículo, les leo primero del versículo del 12 al 21, dice: yo os he dicho cosas terrenales y no creéis. Siempre el problema es no creer. Ahí radica el mayor problema. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que no peca, no, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para tener vida eterna, necesitamos creer, no dejar de pecar. Y no te estoy diciendo con esto, ve y peca deliberadamente, ve y haz lo que se te dé la gana. No, no, porque si tú crees eso, ay, pues como dicen muchos, ay, entonces ahora puedo ir a robar, entonces ahora puedo ir a violar, puedo ir a matar. Si eso es lo que sale de tu corazón, si esa es la manifestación de quien tú eres, adelante, ve y hazlo. No necesitas ni mi permiso ni el permiso de nadie. Pero si vas y haces eso, es la manifestación de quién eres. Simplemente. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, y creer es fe, es tener fe, pero cuidado, porque le vas a preguntar a cualquier religioso, cualquier santurrón: ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Sí, yo creo. ¿Tienes fe? Sí, yo tengo fe. Pero la fe conlleva obras. Ojo con eso. La fe sin obras es muerta. Te lo explica Santiago. La fe sin obras es muerta. Las obras vienen a ser el espíritu de la fe, pero obras de la fe, no obras de la ley. Ya vamos a hablar en otro video de eso, pero la fe sin obras es muerta. Entonces, si tú no tienes obras, tu fe que dices, sí, yo tengo fe, yo creo, si es sin obras, es muerta. Es una fe no válida, por así decirlo. No sirve para nada. Es totalmente muerta, inexistente. Sigamos. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que cree en quién? En Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. El que en él cree no es condenado. Necesitamos creer. Necesitamos tener fe. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no tiene fe. El que no tiene obras. Y si no tienes obras, no tiene fe. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no ha creído en el nombre de Jesús. Versículo 19. Y bueno, los que ven siempre, los que siguen este ministerio, los que siguen los videos, saben que el tema central de este ministerio es el tema de la justicia de Dios, no la justicia del hombre, que son muy distintas. Versículo 19, y saben que les he hablado que la luz
es un sinónimo de justicia. Muchas veces cuando la Escritura habla de luz, está hablando de la justicia. Se los expliqué en el video La justicia lo es todo, citándole muchos pasajes bíblicos donde la luz es sinónimo de justicia. En Isaías están 4 veces: Isaías 42, Isaías 51, Isaías 58, Isaías 59, está en Proverbios, está en Mateo 5. Y fíjate lo que dice acá. Estábamos en Juan 3, a partir del versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz, sinónimo de justicia, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más las tinieblas que la justicia, porque sus obras eran malas. Y acá te lo está explicando, sus obras eran malas, o sea, no eran buenas obras como es la justicia. Porque todo aquel que hace lo malo, o sea, que hace lo impío, lo que no es piadoso, que hace lo injusto, aborrece la luz y no viene a la luz. O sea, aborrece la justicia y no viene a la justicia, a las obras de la fe. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Fíjate lo que está diciendo, porque el que practica la verdad, ¿y qué es la verdad? Tito 1:1 te lo explica. La verdad que según, perdón, la piedad que según, no, me mareé. La verdad que según la piedad, te dice Pablo en Tito 1:1. Entonces, más el que practica la verdad, o sea, el que practica la piedad, viene a la luz, viene a la justicia. Piedad y justicia son sinónimos. Qué poderoso lo que dice acá. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Verdad son obras. La piedad, la luz son obras, son justicia. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Es muy, muy revelador ese pasaje. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No el que no peca. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no es el comienzo de la gran tribulación como muchos creen, porque muchos creen que el día de la ira de Dios va a ser el comienzo de la gran tribulación, y de ahí se agarran, una de las cosas que se agarran para enseñar el rapto pretribulacional. Cosa que no es así, ya lo expliqué hace 2 videos atrás. En el video Harpazo expliqué cómo va a ser el harpazo, que es la palabra griega. Pero bueno, el día de la ira va a ser el día de nuestro Señor Jesucristo, el día que Él venga a juzgar a las naciones. Y un instante antes va a ser el harpazo, va a ser el rapto, como les gusta decir. Pero va a ser a la final trompeta, no pretribulacional, como creen muchos esa doctrina jesuita que predican muchos. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo. Cuando Jesús decía eso, era una forma de jurar, decía: de cierto os digo. Estaba jurando Jesús cuando decía eso. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Quién? ¿El que se arrepintió de sus pecados? No, que dicho sea de paso, la palabra arrepentíos no está en todo el Evangelio de Juan. ¿Te diste cuenta? La palabra arrepentimiento no está en todo el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan está considerado como uno de los mejores para predicar, junto con el de Mateo. A mí particularmente el Evangelio que más me gusta es el de Juan. Pero no figura la palabra arrepentimiento en todo el Evangelio de Juan.
y no vendrá condenación el que cree en mí, dice, mas ha pasado de muerte a vida, explica. Ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 6, versículo del 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Siempre el problema es el mismo. No creer. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 8, versículo 24, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy. En vuestros pecados moriréis, si no creéis que yo soy, les estaba diciendo, si no creéis que yo soy Dios, les estaba diciendo Jesús. Muy claro. ¿Qué condición les pone Jesús para no morir? ¿Qué condición les pone Jesús para no morir? ¿Que dejen de pecar? Amén, exacto. El hombre nace con naturaleza pecaminosa, exactamente. Nosotros, y ya voy a hablar en otro video también de por qué nacemos con la naturaleza pecaminosa, por qué nacemos básicamente con un demonio incrustado en nuestro corazón. Pero bueno, vamos a hablar en otro video de eso. Pero bueno. Pero sí, exactamente. Y nacemos esclavos y el único que nos da la libertad es Dios. Amén, exactamente. Él es el único que nos puede libertar, que nos puede hacer libres. Nosotros no podemos hacerlo por modus propio. No, absolutamente no. No podemos. Él es el único que nos puede salvar. Y te lo dice en toda la Escritura. Él es el que no. Tú no puedes salvarte por dejar de pecar. Como le preguntas a alguien, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Sí, yo creo que voy a ir a la vida eterna. ¿Por qué? Porque no hago nada malo. Porque yo me porto bien, no robo, no violo, no mato. O sea que estás cumpliendo la ley de Moisés. O sea, si tú crees que vas a heredar la vida eterna porque no haces nada malo, entonces vas a ir por el cumplimiento de la ley de Moisés. Vas a ir por mérito propio. Y nadie será justificado por las obras de la ley. Te lo explica Pablo muchísimas veces. Escogiendo la vida, no hay ninguno justo, es verdad. Hasta que no ha venido al Señor. Hasta que no ha sufrido la metanoia. Hasta que no ha recibido el Espíritu Santo. Hasta que el Padre no lo ha hecho hijo. Hasta que no ha pasado por ese lapso, sí, amén. No hay ninguno justo, no hay ninguno que nazca justo. Amén. Sigamos. Vamos a Juan, capítulo 10, versículos del 24 al 26. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió,
os lo he dicho y no creéis. No creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Siempre lo mismo, vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, ¿cuál es la principal característica de las ovejas de Jesús? Que le creen, que oyen su voz y le creen. Pero ellos, ¿por qué no creían? Porque no eran de sus ovejas. Solamente los predestinados para oír su voz pueden oírla. Solamente los predestinados para creerle le van a creer. Solamente los predestinados para tener fe van a tener fe. Solamente ellos. No es para cualquiera, como recibir el Espíritu Santo. Como que el pábilo que humea se vuelva a encender y arda dentro de ti. No es para todos. Es solamente para los predestinados, para los llamados a ser hijos de Dios. Vamos a Juan capítulo 11, versículos 25 al 27. Dice Jesús hablándole a Marta en la muerte de Lázaro, cuando Jesús fue, porque había muerto Lázaro, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No le dijo, el que no peca, aunque esté muerto, vivirá. No, el que en mí cree, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí y tiene fe en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice a Marta Jesús. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. O sea, ¿qué le dijo Marta? Yo creo que tú eres el Cristo, que tú eres Dios, que tú eres Dios venido en carne, que te has despojado y has bajado de tu trono para hacerte un siervo y venir y rescatarnos a nosotros, para hacernos justicia. Por eso le decimos Jesucristo, justicia nuestra. Juan capítulo 12, versículos 44 al 46. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió, está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque el que ve a Jesús, ve al Padre. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? ¿Se acuerdan el diálogo en Juan 14, creo que es? Que cuando Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo me imagino la cara de Jesús como diciéndole: todavía no entendiste, Felipe. Le dice Jesús a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no te has dado cuenta, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, ¿cómo no lo puedes entender todavía? Le dijo Jesús a Felipe. Y acá está diciendo lo mismo. El que me ve a mí, ve al que me envió. Versículo 46. Yo, la luz. Y recuerden, la luz, luz y justicia. Sinónimos. Yo, la justicia. Está diciendo Jesús. Porque yo soy el Rey de justicia. Yo soy el sumo sacerdote. Conforme al sacerdocio de Melquisedec. Melech Sadik, ya lo he hablado. Rey de justicia. Yo, la justicia, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dice Jesús. Vamos a Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, lo repito otra vez, por las dudas, en ningún momento dice para que dejando de pecar, tengáis vida en su nombre, para que creyendo tengáis
vida en su nombre. Si eres hijo de Dios, si has recibido el Espíritu Santo, si has recibido la promesa, pero todavía te cuesta desligarte del pecado, no te preocupes. Deja que Jesús se encargue de tu pecado. Jesús nunca te dijo, ven a mí, pero deja tu pecado, ¿eh? Elige, o el pecado o yo. Jesús nunca te dijo eso. No, ven solamente. ¿Qué es lo que dijo Jesús? El que cree en mí, venga y beba. No dijo, el que no peca, venga y beba. Pero no me quiero desviar del tema, pero es un tema tan lindo para hablar del pecado. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. A ver, vamos a Hechos, capítulo 8, versículos 36 y 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y me imagino a un religioso, a un evangélico, que son, no, católicos no, porque hacen la parodia del bebé que lo bautizan entre comillas. Pero me imagino a los evangélicos, ¿no? Cuando el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y me imagino los evangélicos con una carpeta. A ver, sí, un momentito, a ver. Vamos a llenar un cuestionario primero antes de que seas bautizado. Te tengo que hacer unas preguntas. A ver, ¿vives en santidad? Ok. ¿Cuánto hace que no pecas? Ok. ¿Cuánto hace que no ves pornografía? Ok. ¿Cómo está tu matrimonio? Es ridículo. ¿Yo tengo que ser policía moral? ¿Yo tengo que estar persiguiendo a cada uno a ver si peca o no peca? ¿O deja de pecar? ¿Cuándo nos mandó Jesús a hacer eso? Ese es un problema tuyo con Jesús. Es un asunto tuyo con Él. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Qué le dijo Felipe? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees. Jesús nunca te puso como condición que dejaras de pecar para que vinieras a Él. Nunca. Jesús te dice, hijo, ven a mí, créeme, recíbeme y deja que yo me voy a encargar de tu pecado. Ya lo vamos a ir viendo. Él es el que se encarga de tu pecado, no tú. No es con tus fuerzas. Tú no puedes. La carne no puede vencer a la carne. No puedes vencer el pecado por mérito propio. No puedes. Él es el que se encarga de tu pecado. Sigamos. Bueno, Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo el eunuco. O sea, creo que Jesucristo es Dios, le dijo el eunuco. Simple. No hace falta hacer ningún cuestionario, ni no, porque yo no puedo bautizar, no, te voy a mandar con el reverendísimo profeta apóstol. No. ¿Para qué tanta estupidez? Vamos a Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, no por medio tuyo. Y que todo aquel de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, o sea, nadie, porque nadie puede ser justificado por la ley de Moisés. Lo dice Pablo hasta el hartazgo.
en Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree, todo aquel que tiene fe, pero todo aquel que hace obras. Se lo dije hace un ratito. Somos justificados por fe, pero la fe conlleva obras. No te confundas, no te olvides. Tenlo presente, pero obras de la fe, no obras de la ley. Que las obras de la ley vienen a ser las no obras, porque es no peques, no mates, no codicies, no, es todo no, es todo no. Las obras de la fe no, es hacer. Yo amo, yo doy, yo dono, yo abrazo. Vamos a Hechos, capítulo 16, versículos 27 al 31. Un pasaje muy claro. Este pasaje es sobre el creer, es mucha luz este pasaje. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas en la cárcel, cuando estaban en la cárcel de Filipos, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciéndole: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondieron Pablo y Silas? Tienes que ser santo. Tienes que dejar de pecar. Tienes que bautizarte por agua. Tienes que arrepentirte de tus pecados. No. ¿Qué le dijeron ellos? Cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tampoco le dijeron que tenía que dar el diezmo. Tampoco. No. Nadie, absolutamente. Simplemente cree. Escogiendo la vida y el gran mandamiento, y Jesús dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Sí, amén. Pero te puedo asegurar que cuando Jesús dijo eso, sí, es verdad, dijo eso Jesús. No se refería a los 10 mandamientos del monte Sinaí. No, por supuesto que no. Se refería a los Jesús que vino Él mismo en persona a dar. Lo puedes leer en Mateo 5, Mateo 6, o en Lucas 6, Lucas 7. Esos son los mandamientos de Jesús. Jesús vino a predicar la justicia. Jesús no vino a predicar la ley de Moisés. ¿Qué te dice el rey David en Salmo 119, versículo 172? ¿Qué dijo David? Todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. No hay para dónde. Discrepamos. Lamento mucho que discrepes, porque Jesús nos vino a predicar la ley de Moisés. Nuevo pacto, cambio de ley. Para entender la yuxtaposición de los dos sacerdocios, tienes que leer Gálatas, tienes que leer Romanos y tienes que leer Hebreos. Son 3 libros fundamentales que tienes que leer para entender la yuxtaposición de los dos sacerdocios. El sacerdocio arónico levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Al haber cambio de sacerdocio, hubo un cambio de ley. Pero ya les voy a hablar también más adelante. Estoy preparando una enseñanza hablando sobre la ley de Dios, sobre la verdadera ley de Dios. Va a ser una enseñanza hermosa, que seguramente no va a entrar en un solo vivo, porque va a ser bastante extensa. Pero
Pero bueno, acá en Hechos 16, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue muy claro. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente creer, nada más. Hechos 24, versículo 14, hablando Pablo, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, porque en ese momento a los cristianos se les llamaba los del camino. Y ya vamos a hablar, ya voy a hacer otro video también hablando sobre el término cristiano. Los que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, dice Pablo, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Si no lees a Moisés, no le conoces a él. Pero yo nunca dije que no hay que leer a Moisés, que nunca hay que leer el Pentateuco. Yo nunca dije eso. Yo lo que dije, que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Eso es lo que yo dije. No tengo ningún problema con leer, de hecho, lo leo. No tengo ningún problema con leer el Pentateuco y la ley de Moisés. Yo nunca dije eso. Simplemente dije que no estamos bajo el sacerdocio arónico levítico. Estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Simplemente eso. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En ese mandamiento, o en esos dos mandamientos, si quieres llamar, se reúne toda la ley y los profetas. Simplemente eso. Amar. Amar, pero con amor ágape. El amor que viene de Dios. Amor ágape. ¿Qué es? Caridad. ¿Qué es la caridad? Es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La piedad. ¿Qué es la piedad? La justicia. Básicamente esa. Hablando, o sea que está eliminada la ley. A ver, la ley de Moisés se ha dado por vieja. Hebreos te lo explica. Al haber cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Hebreos te lo explica. Vuelvo a repetir, no me quiero desviar del tema. Vuelvo a repetir. Para entender la juxtaposición de los dos sacerdocios, tienes que leer Gálatas, tienes que leer Romanos y tienes que leer Hebreos. Son tres libros importantísimos para entender la juxtaposición de los dos sacerdocios, de las dos leyes. Al haber un cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley del Espíritu, la ley de Jesucristo, la ley de la justicia, la ley real que te habla Santiago. Básicamente eso. Bueno, sigamos con el tema que estamos. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, te dice Pablo. Para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene fe. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y no quiero mezclar temas, no. Mas el justo por la fe vivirá. No es por dejar de pecar. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, no es por obras. Te lo explica Pablo en Romanos 10. La justicia que era por la ley, tenías que hacer ciertas cosas, cumplir los mandamientos, cumplir las leyes de Moisés para ser salvos, cosa que nadie pudo hacer. El propio Pedro te lo dice en Hechos de los Apóstoles, no pongan sobre nosotros un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Nadie pudo cumplir la ley de Moisés, solamente Jesús. ¿Y qué te dice Santiago? El que incumple
un solo mandamiento de la ley de Moisés, ya sea de los 10 mandamientos, o ya sea de las 613 leyes de la ley de Moisés, incumple todas. El que incumple un solo mandamiento se hace acreedor, se hace culpable de todos. ¿Por qué se empecinan tanto en la ley de Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces creo que esas personas van a llegar al cielo y lo van a ver a Jesús y lo van a correr. ¿Y dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? No sean ridículos. A ver, más el justo por la fe vivirá, como se estaba diciendo. A ver, pregunta. Pedro, cuando caminó por el agua y se empezó a hundir, ¿pecó Pedro por haberse hundido? Porque hombre de poca fe, le dijo Jesús. ¿Pecó Pedro? ¿Pecó? Porque se hundía en el agua. ¿Pecó Pedro? Claro que pecó Pedro. Claro. ¿Qué dice en Romanos 14:23? Pero el que duda sobre lo que come, y se aplica la duda en general. Pablo estaba hablando en ese caso sobre la comida, sobre los alimentos, pero se aplica en toda índole. Pero el que duda es condenado, porque no lo hace con fe, o sea, porque no cree. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y para el que me estaba preguntando por la ley de Moisés, y la ley no es de fe, la ley de Moisés. Te lo explica Pablo. La ley de Moisés no es de fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso te dije, lee Gálatas, lee Romanos, lee Hebreos. Ya vamos a hablar de eso en otros videos. Vamos a hablar sobre el sacerdocio, sobre la ley de Dios. Pero está muy claro lo de la ley de Moisés. O sea que no creer es pecado. No tener fe es pecado. Y te vuelvo a repetir, la ley no es de fe. La ley de Moisés no es de fe. Y si todo lo que no proviene de fe es pecado, me parece que voy a descartar la ley de Moisés. Y me voy a agarrar de Cristo. Me voy a agarrar de la ley de la libertad. Me voy a agarrar de la ley real. A ver, ¿qué me está poniendo acá? A ver. Está poniendo, a ver, aguárdame un minutito que me está poniendo, no sé qué me está poniendo TikTok. Ah, no, me estaba haciendo una especie de corrección. Bueno, no importa. Entonces creo que me voy a agarrar de Jesús. Creo que me voy a agarrar de la ley del Espíritu, la ley de Cristo, de la ley real, de la ley de la justicia. A ver, vamos a Hebreos, capítulo 3, versículos 16 al 19. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Hablando del desierto, cuando salieron de Egipto. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Por eso la obediencia es tan importante para Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, haced lo que yo os mando. Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando.
Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vemos la desobediencia y la incredulidad. No pudieron entrar por la incredulidad, porque no le creían, porque no tenían fe. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente sin reproches, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, pida con fe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Necesitamos creer, necesitamos tener fe. Como te lo dije anteriormente, si no tienes fe, si estás falto de fe, pídele al Señor. Pídele que te dé fe sobreabundante, que te dé toda la fe posible, que Él te la va a dar. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a arrancar desde el versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, pero no es simplemente decir creo, como ya les expliqué también, es tener fe, que la fe viene acompañada con obras. Recuerden eso. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y no está hablando de los mandamientos del monte Sinaí, no habla de esos mandamientos, habla de los mandamientos de Jesús, los mandamientos que vino a predicar Él en persona, en Mateo 5 y Mateo 6. Porque Jesús vino a predicar la justicia, no vino a predicar la ley de Moisés. Cuando vamos a Dios, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es nuestra victoria, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, ¿quién es el que vence? Sino el que cree que Jesús es Dios. Básicamente, me preguntan, ¿qué me puede decir usted del sábado? ¿Lo tenemos que guardar? Por muchas razones te digo que no. A ver, el que guarda el viernes está equivocado, el que guarda el sábado está equivocado, el que guarda el domingo también está equivocado. ¿Por qué? Buenos días, hermanos, seas bendecido en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Primero y principal, porque en el momento que se guardaba el Shabbat, había un calendario lunar, no había un calendario solar como existe ahora. Por lo cual, guardar el sábado no tiene nada que ver. El calendario solar con el calendario lunar no tiene nada que ver. Y aparte, el día de reposo que deberíamos guardar ahora es todos los días, porque es descansar de las obras del mundo, reposar de las obras del mundo, para hacer sus obras, para hacer las obras de la fe. Y las obras de la fe, sus obras, debemos hacerlas todos los días, no un día en específico. Pero fundamentalmente, el sábado tampoco es, hablando del Shabbat como se guardaba en ese entonces. Tampoco. Era un calendario lunar, no era un calendario solar como el que estamos ahora. Sigamos. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y acá está la coma joánica que fue agregada, donde dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese fue un versículo agregado en la Escritura. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Me perdí. Tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta vida está en Jesús. ¿Ese es antiguo pacto? Sí. El Shabbat, como se guardaba en ese momento, pertenece al antiguo pacto, a la ley mosaica. Versículo 13. Y estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No que creéis en el nombre de Jehová. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Que creéis en Jesús, que creéis en Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Entonces, ¿por qué todo el mundo hace hincapié en el pecado y nadie hace hincapié en creer, en tener fe, en las obras que van acompañadas de la fe? ¿Por qué? Si en toda la Escritura, palabra de Jesús, Jesús es el que te dice, solamente cree, hijo, solamente cree, nada más. No te preocupes por tu pecado, yo me voy a encargar de tu pecado. Para el que me pregunta, estaba leyendo recién 1 de Juan capítulo 5, estaba leyendo recién, ya con ese versículo estaba terminando la enseñanza, pero es simplemente creer. Y ya vamos, a partir del próximo video vamos a empezar a hablar sobre el pecado. Y vamos a empezar a hablar sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, a explicar cuál es el verdadero arrepentimiento, que no es un arrepentimiento de pecado. No es simplemente dejar de hacer algo, el pecado. Nos vamos a empezar a meter en eso. Pero es simplemente creer en él. Es fe más obras. Obras de la fe, no obras de la ley. Porque nadie será justificado por las obras de la ley. Bueno, y para terminar, como siempre, como hacemos en todos los videos, vamos a leer un poquito el rollo sagrado de Melquisedec. El último video habíamos terminado el capítulo 3 de Historia del Universo, que es uno de los 3 libros que está insertado dentro del rollo sagrado de Melquisedec. Vamos a empezar en el versículo 1, donde dice: en el Edén reinaba la dulce calma de una perfecta paz. Por todos lados, los amables pajarillos hacían oír sus alegres trinos en alabanza constante al Creador. Toda la naturaleza, al florecer, parecía proclamar un reino de eterna alegría. Los animales, en unión, brincaban por todas partes, siempre sumisos al hombre, el señor de aquel paraíso encantador. ¿Quién era el Señor? Era Adán, rey y sacerdote.
porque fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Te lo explica Pedro, te lo explica Apocalipsis, te lo explica Éxodo. Todo era felicidad para la pareja, hablando de Adán y Eva. Pero esta se tornaba más intensa en la rotación de aquellos días primaverales. El arrebol que con su belleza coloreó el cielo, preanunciando las oscuras noches, les anunciaba también el momento de la visita diaria del Eterno. Juntos, bajo la luz de su presencia, pasaban largo tiempo en feliz conversación. Con ánimo, la pareja contaba al Señor las sorprendentes maravillas que iban descubriendo cada día en la naturaleza. Dios, con cariño, les descubría el significado de cada ser. Cuán agradecidos estaban por las lindas lecciones aprendidas a sus pies. ¿Te imaginas algo así? ¿Te imaginas vivir algo así? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Al paso de cada día, mayor eran el amor ágape, por supuesto, perdón, el respeto y la admiración por el grandioso Creador. Y la admiración por el grandioso Creador. Cuán bueno había sido Él, trayéndolos a la existencia y concediéndoles un hogar tan lleno de delicias. Al despertar ellos hacia las alegrías de cada día, les venía a la memoria las caricias y el dulce canto del Eterno que los hacía adormecer todas las noches. Refrescándome un poquito con el líquido dorado de Andreas Kalker. Infaltable en mi vida. Versículo 3. A ver. Versículo 3. La vida de Adán y Eva en el Edén no era de ociosidad. A ellos fue recomendado el cuidado del jardín. Su ocupación no era fastidiosa. Al contrario, era agradable y vigorizante. El Creador había indicado el trabajo como una fuente de beneficios para el hombre, a fin de ocuparle la mente y fortalecerle el cuerpo, desarrollándole todas las facultades. En la actividad mental y física, el hombre encontraba un elevado placer. Era común a la joven pareja recibir visitas de seres celestiales. ¡Wow! ¡Qué hermoso! A los visitantes siempre tenían novedades para relatar y preguntas que hacer. Pasaban largo tiempo oyendo de ellos hablar sobre las maravillas del reino de luz. A través de esos visitantes, Adán y Eva comenzaron a tener amplio conocimiento de la rebelión de Lucifer y de sus eternas consecuencias. A los visitantes, Adán y Eva siempre pedían que les enseñaran los armoniosos cánticos celestiales, cómo se deleitaban al unir las voces al coro angelical. ¡Wow! ¡Qué hermoso! En su omnisciencia, Dios tenía conocimiento de la terrible intención del enemigo. Convocando a sus huestes principales, les reveló con pesar el inminente peligro que cernía sobre el universo. Satanás habría de armar una emboscada a fin de llevar al hombre a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ante esa revelación, los hijos de la luz estuvieron temerosos, pues conocían la tremenda facilidad de Satanás en enlazar criaturas inocentes y atarlas en sus mallas de la muerte. Claro, si ellos habían sido testigos presenciales de la rebelión de Lucifer. Por supuesto que lo sabían y de haber sido testigos.
En el solemne concilio decidieron enviar con urgencia mensajeros para advertir al hombre del gran peligro. Dos fuertes ángeles fueron encargados de esa decisiva misión. Inmediatamente, los mensajeros comisionados interrumpieron por las puertas de Jerusalén, alcanzando el seno del espacio infinito. En instantes, traspasaron inmensidades, cruzaron galaxias en el percurso, o sea, en la trayectoria. Penetraron en el túnel de la constelación de Orión, aproximándose al nuevo sistema. Podían ahora divisar a poca distancia el planeta azul donde el destino del universo estaba por ser determinado. Lo que me preguntan sobre el rapto, si es verdad, aquí arriba tienes un link para acceder al canal de este ministerio, el canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Ahí tienes un video que hice hace muy poquito, que se llama Harpazo. Harpazo, que es la palabra griega sobre el arrebatamiento. Ahí en ese video explico puntualmente y absolutamente sin ninguna duda el tema del rapto. Está perfectamente explicado y no deja lugar a dudas. Si aún así te quedas con alguna duda, con alguna pregunta, házmela por ahí mismo por el canal y yo me comprometo a respondértela. Versículo 7. En el Edén había relajación. La joven pareja continuaba en sus inocentes actividades, disfrutando el placer de un vivir feliz. Lejos estaban de pensar que en aquel momento todo o todos los hijos de la luz estaban tensos, pensando en su futuro amenazado. Vieron entonces en el limpio cielo la señal de la aproximación de los visitantes celestiales. De paso los invito a los que están viendo el vivo acá en TikTok, los invito de paso a que pasen por nuestro canal en YouTube. Tienen el link aquí arriba, el nombre del canal es Camino de Justicia, y que se suscriban al canal para recibir las alertas de los videos, y que activen la campanita para recibir las alertas. Vieron entonces en el limpio cielo la señal de la aproximación de los visitantes celestiales, y a ellos levantaron los brazos en una alegre salutación. Sin embargo, Adán y Eva se admiraron por no ver en el semblante de ellos la misma alegría, la alegría con la que solían venir, ¿no? Versículo 8. Los visitantes traían en la faz, que es una palabra que viene del griego, que es prosopón, que significa cara, en la faz, una expresión de ansiedad que ellos no podían entender. Intentaron cambiarles la triste facción contándoles los nuevos descubrimientos hechos en el paraíso. Los mensajeros, todavía no teniendo tiempo disponible como en otras ocasiones, los interrumpieron con palabras de advertencia. Satanás habría de armarles una emboscada a fin de llevarlos a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si dieran oído a la tentación, harían sucumbir toda la creación en el abismo de un eterno caos. Versículo 9. Son versículos largos, por lo menos en este primer libro. Los ángeles les recordaron que el reino les había sido confiado como un sagrado depósito, debiendo en una vida de felicidad honrar a aquel que por amor se despojó. Aquel que por amor se despojó, hablando básicamente lo mismo que está en Filipenses 2. Aquel que se despojó a Dios, que fue el que se despojó de su atuendo de rey, de su atuendo de Dios, por llamarlo de alguna manera.
dejó la corona y se bajó de su trono a darse por nosotros en este plano tridimensional en el cual nosotros vivimos, colocándose en una posición de huésped del ser humano. Adán y Eva deberían ser firmes ante las insinuaciones del enemigo, pues así sellarían la eterna victoria del reino de la luz. Hablándoles de la feliz recompensa que le seguiría a su triunfo, los ángeles revelaron que era el plan de Dios la transferencia de la Jerusalén celestial hacia la tierra. Allí, nuevamente acoplada al paraíso, permanecería para siempre. Versículo 10. Y el hombre, sumiso al Creador, reinaría por los siglos sin fin sobre el monte Sión, en medio de las alabanzas de las huestes universales. Mas todo eso dependía enteramente del posicionamiento humano frente a las tentaciones del enemigo, que haría de todo para arrebatarle el reino. Adán y Eva estuvieron temerosos al conocer los planes de Satanás, mas fueron consolados al saber que él no podría hacerles ningún mal forzándolos a comer del fruto prohibido. Si, por ventura, procurase intimidarlos con su poder, todas las huestes del Eterno vendrían en su ayuda. Los mensajeros de la luz concluyeron su misión recomendando a la pareja permanecer vigilantes, teniendo siempre en mente la responsabilidad que sobre ellos reposaba. No deberían separarse uno del otro ni siquiera por un momento, pues a solas podrían ser seducidos. Adán y Eva, agradecidos por las advertencias de los ángeles, unieron las voces en un cántico de promesa, en una eterna victoria. Estaban seguros de que jamás abandonarían al bendito Creador. Oyendo la voz del tentador. Versículo 12. Animados ante la promesa humana, los dos mensajeros regresaron al seno de la Jerusalén celestial, donde, junto a las huestes santas, aguardarían con ansiedad el anhelado triunfo. Satanás vio aproximarse al paraíso a los mensajeros y oyó el canto del hombre prometiendo una eterna victoria. Ese cántico hizo que su envidia y odio aumentara de tal manera que no los podía contener. Dijo entonces a sus seguidores que en breve haría silenciar aquella voz irritante. Haría todo para transformar las alabanzas humanas en blasfemias al Creador. Versículo 13. Las huestes rebeldes estaban curiosas por conocer los planes de su jefe, mas fueron advertidas por él de que deberían esperar hasta que todo estuviese demasiado determinado. Si el hombre oyese su voz comiendo del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, sería victorioso, poseyendo para siempre el dominio del universo. En caso de que el hombre resistiese, permaneciendo fiel al Creador, ya no habría ninguna esperanza para ellos. El paraíso parecía estar envuelto por una eterna seguridad, pero en el semblante del hombre se podía ver una expresión de miedo. Desde que los ángeles partieron, Adán y Eva permanecían silenciosos, meditando con reverencia sobre la enorme responsabilidad de su misión. Pensaban en la seriedad de aquella inminente prueba que habría de sellar su futuro y el de toda la creación. Animados, sin embargo, ante el pensamiento de una victoria, unieron una vez más las voces en un cántico
que expresaba la certeza del triunfo anhelado. Esa melodía quitó de sus mentes todo el miedo de derrota y, alegres, corrieron por los prados reverdecientes, acompañados por los fogosos animales que parecían conmemorar la gran victoria. Bueno, hoy leemos hasta acá la parte del rollo de Melquisedec. Vamos a ir concluyendo por acá este video del día de hoy. Volveremos en el próximo vivo, por supuesto. Estaba leyendo el rollo sagrado de Melquisedec. Para Julián, que me preguntás, Julián Sosa. Tengo muchos conocidos, Sosa, con ese apellido. Muchos conocidos de la provincia de Misiones. Así que bueno, estaba leyendo el rollo sagrado de Melquisedec, que a su vez está compuesto por 3 libros. Es uno de los mal llamados apócrifos, con muchísima revelación, un libro realmente hermoso. Es de los llamados apócrifos, es mi apócrifo favorito. Pero bueno, espero que lo que pudimos ver hoy sobre el creer, sobre la fe, espero que les haya sido de edificación. Los que acaban de entrar ahora al vivo, recuerden que pueden ir a nuestro canal de YouTube, tienen el link ahí arriba. El canal se llama Camino de Justicia, lo pueden ver ahí. Todos los días después del vivo a la tarde se va subiendo el nuevo vivo. Te puedes ir directamente por el link. Te pido que te suscribas y que actives la campanita para poder ir viendo todas las enseñanzas y que te vayan llegando los avisos. Así que bueno, estaremos de vuelta el próximo domingo, si Dios quiere, más o menos a las 8 AM hora argentina aproximadamente, de no haber ningún imprevisto. Y vamos a estar viendo en el próximo video, vamos a estar hablando sobre el pecado, vamos a estar hablando sobre la santidad, y después, para darle paso al tema del arrepentimiento, para hablar puntualmente sobre el arrepentimiento, qué es el arrepentimiento en sí, y si el arrepentimiento de pecados es bíblico o no es bíblico. Y el tema del pecado también lo vamos a tocar. Vamos a tocar una parte de lo que es el pecado en sí, porque hay mucho que hablar sobre el pecado. Así que vamos a hacer un video, vamos a hacer un en vivo, hablando sobre el pecado, sobre la santidad y tocando algunos versículos, algunos mantras religiosos como sin santidad nadie verá a Dios, o como sed santos porque yo soy santo. Vamos a ir tocando esos versículos y vamos a ir a la luz de las Escrituras. Vamos a ir viendo qué hay de verdad y qué hay de mentira sobre lo que te predican en las sinagogas, en las iglesias religiosas, y qué es lo que te predican los santurrones, los que dicen que ya no pecan, los que creen que por motus propios pueden ganarse la vida eterna por no pecar, pueden convencer a Jesús de poder ser hijos de Dios. Hermanos, sin nada más que decirles, les dejo un abrazo fraternal, un abrazo inmenso. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo en vivo. Espero que les haya sido de bendición este video. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.